Contacto espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto espiritual, un programa de NSE Radio. Bienvenidos, queridos hermanos y amigos de Contacto Espiritual. Y hoy ya que comenzamos en el mes de septiembre, que para la iglesia, por lo menos aquí en Argentina, es el mes de la palabra de Dios. Yo creo que han escogido este mes de la palabra de Dios porque es el mes que se celebra precisamente la memoria de San Jerónimo, que fue el gran promotor de la traducción de la palabra de Dios, la traducción de la Biblia, la primera Biblia, por decirlo así, que se tradujo en la lengua común del pueblo, lo que se llama la Vulgata, ¿no? Del vulgo. Entonces fue San Jerónimo el que hizo esa primera traducción pedida precisamente por el Papa, ¿no? El Santo Padre de aquel momento. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo orar con la palabra de Dios. Cómo orar con la palabra de Dios. Ya hemos hablado un poquito sobre la palabra de Dios, el significado, las cosas que hay que tener en mente para poder acercarnos y entender esa palabra de Dios, estudiarla. Pero ahora vamos a hablar un poquito de cómo de una manera práctica podemos orar con esa palabra de Dios. Si no terminamos en este programa, pues lo terminaremos en el otro programa, pero en principio creo que vamos a irle recogiendo algunas cositas que son muy importantes para todos nosotros, ¿no? Ya sabemos que orar es precisamente hablar con Dios, dialogar con Dios, ¿sí? Pero para conversar con Él necesitamos escucharlo en un diálogo, que haya comunicación. Tiene que haber uno que habla y otro que escucha. Y después ese otro que escucha, cuando habla, tiene que ser escuchado por el que hablaba anteriormente. Y en ese sentido se crea una relación de comunicación. Dios precisamente nos habla de una manera especial a través de su palabra, como ya lo hemos hablado en otro momento. Es escuchándolo cómo recibimos su amor misericordioso, su llamado a vivir cerca de Él y su invitación a colaborar en la misión que Jesús mismo nos ha dado a cada uno como cristianos, cada uno en su sitio, en su puesto, ¿no? Su palabra nos da a conocer sus designios maravillosos para nosotros y nos ayuda a descubrir el sentido también profundo de nuestra vida. Por eso es importante escuchar a Dios. Yo creo que en otro momento yo lo he dicho, que precisamente la palabra obediencia
viene de una palabra en latín, obaudire, que significa el que escucha. El que escucha. Si yo no soy una persona que escucho, entonces no puedo saber qué es lo que me quieren decir y tampoco puedo hacer qué es lo que la otra persona que me está hablando quiere que yo haga, ¿no? Es importante escuchar. No podemos ser en ese sentido autistas. Autistas, ¿no? Nos escuchamos a nosotros mismos. La otra parte de la oración es nuestra respuesta a Dios, la cual no se da solo en los momentos en que oramos, sino que se extiende a toda la vida entera. De esta manera nuestras actividades diarias se convierten también en oración. Para vivir en unión con Dios necesitamos orar tanto individualmente, que es de lo que vamos a hablar un poquito hoy, como en comunidad. En comunidad lo hacemos cuando lo hacemos con la familia, en grupo, o cuando vamos a la iglesia. Esas dos formas de oración son fundamentales, son importantes. La oración personal nos permite dialogar íntimamente con nuestro Creador, estrechar nuestra relación con Jesús y gozar con la acción del Espíritu Santo en nosotros. La oración comunitaria refuerza nuestra fe, nos ayuda a dejarnos guiar por la palabra de Dios, nos exige autenticidad ante nuestros hermanos, nos une con la comunidad eclesial en todo el mundo y con la iglesia triunfante que ya goza de la eternidad de Dios. La iglesia triunfante está hablando de la iglesia que ya ha llegado a su destino, la que está con Dios. Son la iglesia de los santos, ¿no? De los santos que han llegado a su destino. Porque pueden haber santos que también hay gente que vive aquí de una manera santa, ¿no? Preparación para orar con la palabra de Dios. Ya sabemos que leer la Biblia no es como la lectura de cualquier otro libro. La disposición que uno tenga y la actitud que uno asuma son vitales cuando uno lee la Sagrada Escritura. Al orar con la Biblia, uno va a compartir la experiencia de muchos hombres y mujeres a través de los tiempos. Entraremos en ese cuadro donde muchos han trazado su propia obra de arte al haberse encontrado con Dios, un Dios vivo que ama, que opta por cada uno de nosotros y que nos llama a ser constructores de su reino, profetas de la esperanza. Porque Dios, recuerden siempre que Dios es un Dios de esperanza, nunca es un Dios de desesperanzas. Por eso necesitamos pensar seriamente en nuestra actitud cuando nosotros nos embarcamos en la gran aventura del diálogo con Dios precisamente por medio de la Sagrada Escritura. Por eso vamos a hacer una serie de recomendaciones que nos van a ayudar en esta peregrinación por las páginas de la Biblia, de la palabra de Dios. Y te invitamos a descubrir nuevas maneras de prepararte para leer y orar con el texto y a que las compartas con otros compañeros, otros hermanos, amigos, vecinos. Lo primero que tenemos, esta actitud es fundamental. Tenemos que tener un deseo grande de conocer a Dios. ¿Conocer a Dios para qué? Para enamorarme de Él.
enamorarme de Él. Dios es bello, la belleza infinita. Y si nosotros no estamos todavía enamorados de Dios, es porque todavía no lo conocemos. Es imposible que tú, conociendo a Dios, tú y yo, conociendo algo de Dios, incluso algo de Dios, no te enamores cada vez más de Él. Por eso dice la palabra de Dios en el Salmo 63, versículos 2 y 4, oh Dios, tú eres mi Dios, desde el amanecer te deseo, desde el amanecer te deseo, estoy sediento de ti, a ti te anhelo, en una tierra sedienta, reseca, sin agua. Tu amor vale más que la vida, te alabarán mis labios. Tenemos que tener esa sed de Dios, buscarlo con sed, con hambre, sabiendo que Él nos va a saciar y mucho más de lo que nosotros esperamos, ¿no? Por eso, ten un espíritu abierto, deseoso, con hambre de una palabra de esperanza y de vida. Observa una postura externa y una actitud interna que sean congruentes con lo que estás haciendo. Te estás dirigiendo a Dios, al Creador, al Dueño, que sabemos que nos ama, que nos quiere, pero que es superior a mí, muy superior. Apártate un poco del ajetreo cotidiano de la vida, busca una habitación tranquila, un lugar donde te sientas a gusto y en el que nadie te moleste. Esto es una cosa difícil en algunas casas, muy difícil. En otras casas sí, pero ahí en los ambientes donde nosotros nos movemos, en nuestras comunidades, en nuestras casas, estamos tal vez con bastante aglomeramiento de personas y a veces con mucho ruido también, con mucho ruido. Y ahora que estamos bastantes encerrados, ¿no? Por el tema de la pandemia, pues este aglomeramiento entonces se siente y se percibe más todavía. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con este tema de cómo orar con la palabra de Dios. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti, orar con limpio corazón, que solo cante para ti, con la mirada puesta en ti, dejándote hablar, Señor, orar buscando la verdad, cerrar los ojos para ver, dejarnos seducir, Señor, andar por tus huellas de paz. Señor, enséñanos a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a abrir las manos ante ti, orar hablándote de ti, de tu
tu voz, de tu presencia que es calor. Déjanos descubrir por ti, orar también en sequedad, las manos en tu hombro, Señor, mirarte con sinceridad. Aquí nos tienes, háblanos, Señor, enséñanos a orar. Si continuamos con estos pasos que nos ayudan a orar con la palabra de Dios, y hemos dicho que vamos a un lugar tranquilo, donde nos sintamos a gusto y que nadie nos moleste. A veces, si hay mucha gente, entonces quién sabe si a lo mejor uno tendrá que buscar un sitio donde no haya tanta gente, o a lo mejor una hora que sea adecuada para yo poderme encontrar a solas con el Señor, ¿no? Temprano o muy de noche, ¿no? Hay horas donde hay un ambiente bastante tranquilo en la casa, en la casa donde uno está. Más o menos uno tiene que ver si puede tener un poco de control de eso. Si no, lo ideal siempre es que sea por la mañana, a lo mejor acostarse temprano y levantarse un poquito antes que empiece el movimiento de los que se levantan en la casa, ¿no? Pero lo más importante es que nosotros tratemos siempre de buscar ese lugar, ese espacio donde podamos encontrarnos a solas con Dios y podamos también leer un poquito de esa palabra de Dios, pero necesitamos reposo, necesitamos recogimiento, ¿eh? Por eso esto tenemos que buscarlo nosotros, tenemos que sacar ese tiempo como algo importante, ¿eh? No es una cosa que va a salir espontánea, tampoco no podemos dejarlo para si nos sobra tiempo, ¿ve? Esas cosas no, porque entonces no va a haber tiempo, y tampoco voy a poderlo sacar, porque tantas cosas que hay que hacer y tantas interrupciones que también se dan durante el día, muchísimas. Entonces hay que sacar el tiempo, hay que sacarlo, porque es algo, hay que considerarlo como algo muy importante que no se puede dejar, ¿eh? Y tratar de concentrarse y no estar pensando en otros compromisos o tareas que uno necesita hacer, ¿no? Luego, abrir el corazón al Espíritu Santo. Este es mi siervo, a quien elegí, mi amado, en que me complazco, derramaré mi espíritu sobre él y anunciará el derecho a las naciones, dice el Evangelio de San Mateo en capítulo 12, versículo 18. Por eso debemos comenzar siempre con una invocación, una oración al Espíritu Santo para que derrame paz y sosiego sobre nosotros durante los minutos que vamos a dedicar precisamente a la oración con la palabra de Dios, ¿no? Pidiéndole que abra nuestro espíritu y corazón al mensaje que Dios mismo precisamente me quiere comunicar. Y dentro de esta introducción sería muy bueno darle gracias a Dios por esa amistad y ese momento tan especial que
Él derrama su gracia sobre cada uno de nosotros, ¿no? Si alguno ama a Dios es porque ha sido conocido amorosamente por Dios. Nosotros somos, ya sabemos, lo dice la palabra de Dios, nosotros somos amados por Dios primeramente. Antes que nosotros lo amemos a Él, ya Él nos ha amado a nosotros desde toda la eternidad, ¿no? Luego celebramos la grandeza de nuestro ser. El Señor, tu Dios, está en medio de ti. Él es un guerrero que salva, dará saltos de alegría por ti. Su amor te renovará, por tu causa bailará y se alegrará como en los días de fiesta. Esto es del profeta Sofonías, en el capítulo 3, versículo 17. Cuando surge una luz en la meditación de algún pasaje de la palabra de Dios, detente en él para que la luz no se desvanezca y se extinga. ¿Ven? Cuando estás leyendo un texto que tú mismo ya has elegido, pero hay algo que me dice a mí, algo especial, ese texto, entonces detenerse, ¿no? Y meditamos con calma esas palabras, incluso las podemos anotar si queremos, o aprenderlas de memoria, el versículo, el capítulo, el libro, y así esas palabras podrán acompañarnos precisamente a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Para poder hacer eso hace falta un cierto esfuerzo para que esa palabra de Dios también se compenetre, se penetre dentro de mi alma y de mi corazón, ¿no? Luego hacemos vida, o mejor dicho, incluyo en mi vida, esa palabra de Dios que para mí ha tenido significado, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido y me ha enviado a dar la buena nueva a los pobres, a sanar a los corazones destrozados, a proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Profeta Isaías capítulo 61, versículo 1. Por eso hacemos vida de esa historia de salvación, esa historia que Dios mismo manifiesta con la humanidad a través de ese texto que uno ha leído, ¿no? Quien descubre el actuar de Dios entre los hombres y mujeres en la historia, la liberación incesante de situaciones sin salida, experimentará también la acción liberadora y orientadora de Dios, ¿no? Así como en otros momentos también ha actuado en otras personas y en otras comunidades, ¿no? Incluso en otros contextos, ¿no? Entremos pues entonces al desierto. El ángel del Señor dijo a Felipe: ponte en camino hacia el sur por la ruta que baja de Jerusalén a Gaza a través del desierto. Entonces nos debemos atrever a marchar al desierto, y habrá trechos de camino en que sientas sed, momentos de sequedad espiritual, aridez emotiva y palabras vacías. Entonces hay que aguantar firme, aunque parezca que no tienes nada. Te asombrarás al descubrir en tu vida que, al igual que en muchos relatos bíblicos, el desierto es precisamente el lugar donde tendrás un encuentro con Dios. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón, dice por medio del profeta Oseas. Entonces,
nos quedamos entonces en uno de los pasitos ya de ese diálogo con Dios a través de la palabra de Dios, y en el próximo programa vamos a terminar con estos pasos de la lección divina o el orar con la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.